Mis muy queridos y queridas, buenos días. Que el Señor los guarde y les ministre en este día y en cada día. Nos congregamos este jueves 4 de junio para continuar escudriñando el libro del profeta Jeremías, el profeta llorón de la Biblia. El día de hoy continuamos ya sobre el capítulo 15 que da continuidad al capítulo 14 del que veníamos hablando la semana próxima anterior. Recuerdan que hablamos del problema de la sequía, que Jeremías oraba, clamaba, intercedía por el pueblo y Dios, por el contrario, estaba bastante molesto, bastante disgustado con su pueblo. Muy bien, el capítulo 14 del que hablamos el día de hoy y 15, perdón, del que hablamos el día de hoy, continuamos con este mismo tema. Y hay dos elementos, dos elementos a resaltar. El primero es que Dios ratifica su juicio sobre Israel. Dios continúa de una manera severa estableciendo el juicio sobre Israel, es ratificado. Y el segundo es que el profeta Jeremías sigue bastante incómodo con este asunto del juicio a Israel y Dios. Mejor dicho, tremendamente aburrido el profeta Jeremías con este tema. Y dentro de esta condición de incomodidad del profeta Jeremías, surgen cuatro elementos muy importantes a tener en cuenta. El primero es que Jeremías se presenta ante Dios y expone ante él lo grave de su persecución. Me han echado, me han expulsado, me amenazan, me persiguen, mejor dicho, me están buscando la caída, Señor, por llevar tu mensaje. El segundo es que Dios le garantiza al profeta, tranquilo, relajado, cualquier cosa, yo estoy contigo. No se preocupe. Yo sé lo que está pasando, pero yo te guardo. Yo me comprometo a salvaguardar tu vida y tu bienestar. Adelante. Tercer elemento que surge allí en esta incomodidad del profeta es que Jeremías le expone a Dios y le dice, Dios, mi profecía ha sido cierta. Yo he dicho lo que tú me has puesto. Tú has colocado en mí la profecía que yo simplemente he manifestado. Y frente a esta afirmación que hace el profeta Jeremías, Dios le dice algo tremendo. Le dice al profeta, mientras que tú mantengas fidelidad, yo mantendré la mía. Wow. Dos elementos: la ratificación del juicio contra Israel, la incomodidad del profeta. Y en la incomodidad del profeta, cuatro cosas a establecer y a conocer. ¿Ven? Si las cosas, mis muy queridos y queridas, encomendemos al Señor en este tiempo, dando gracias, porque grande ha sido su misericordia para con nosotros, que nos permite un día más de vida para ser testigos y dar testimonio de su fuerza, de su grandeza, de su omnisciencia, omnipoder, omnipresencia. Señor, porque en tus manos todo asunto está, y a tu poder nada ni nadie puede escapar. Santo es tu nombre, Señor. Te clamamos por nuestros seres muy amados. Te clamamos por aquellos que necesitan de tu favor en la salud, en el bienestar, en la fe. Guía, Señor, a tu iglesia, guía, Señor, tu pueblo.
Ten misericordia de nosotros. Encomendamos, Señor, nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestros seres amados. Y te rogamos para que tengas misericordia, Señor, y te reveles a nosotros. Asimismo, Padre, te clamamos por el pronto regreso de tu Hijo Jesucristo. Y es en su santo nombre que te hemos orado. Amén. Y bien, la implacable ira de Dios contra Judá. Le dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieron delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová. El que muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. El que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé contra aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca habrá ni tomado un préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro y el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Jehová reanima a Jeremías. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Y véngame de mí, enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores ni a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables.
Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortalecido de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Como te dijera, así o más claro. Sí, pero es que eso fue para el pueblo de Judá y para Jerusalén, mi hijo. Eso no fue para nosotros. Ah, no, ¿qué va? Serán guayabos. Claro. La situación del momento histórico de Judá y Jerusalén, es decir, de Israel, es exactamente igual a la nuestra. No es exactamente igual, está un poquito correcto. ¿Sabe por qué? Porque con nosotros el problema se resolvió de raíz. ¿Y cómo? Con la obra de Cristo. El principio de este proceso, ese sí es exactamente el mismo, idéntico. Dios demanda de su pueblo, de su iglesia, fidelidad, arrepentimiento, transformación y entrega absoluta a Él. Y ahora es exactamente igual, es lo que debemos hacer. La maldad y la idolatría son iguales o peores que en esa época. Sí, en esa época no había celular. No. Eh, Ahora es quizás peor. Somos infinitamente más habitantes que en aquel momento histórico. Y el amor de Dios continúa. Antes de entrar a analizar estos dos aspectos, la ratificación del juicio de Dios y la incomodidad del profeta, eh, creo que es muy importante, eh, resaltar algunos elementos que se encuentran en este capítulo 15 del profeta Jeremías. Lo primero es que este capítulo 15 tiene unos tremendos elementos, tremendos en comparación con Apocalipsis. Oh, sí, señor. Hasta muy parecidos. Y el primero de ellos lo vemos aquí del versículo 1 al versículo 9, donde el mismo Dios le dice al profeta Jeremías, échalos de mi presencia y salgan. Mejor dicho, despegada que no te quiero ver más. Ahí lo leímos, lo acabamos de leer. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Qué tiene que ver esto con lo que mencionábamos en Apocalipsis? Y es que en el mensaje a una de las siete iglesias, allí en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3, dice, como no fuisteis tibios, no fuisteis cálidos ni fríos, sino tibios, el día del juicio os vomitaré. ¿Cómo? Sí, señor. Os vomitaré, los echaré fuera, los echaré de mi presencia para que salgan. Exactamente igual. Pero eso sí es una coincidencia muy forzada esa explicación. Eh, mm, no.
¿Y sabe por qué no? Porque encontramos lo mismo en Éxodo 32, del 11 al 14. Exactamente lo mismo. Y en el libro de los Números, capítulo 4 versículos 11 al 19, exactamente lo mismo. Y en Primera de Samuel, capítulo 7 versículos 5 al 9, exactamente lo mismo. Entonces ya no es tan forzada. Entonces hay un sustento bíblico a lo largo de toda la Biblia. ¿Me hago entender? Y eso se me parece inclusive a Génesis 3 cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y a Eva. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay continuidad, hay hilaridad, a pesar de los 2000, 3000 años que hubo entre uno y otro. Dios no cambia, es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ahora bien, hay algo que es todavía más parecido a Apocalipsis en este capítulo 15, lo que encontramos allí en Apocalipsis capítulo 6, de los versículos 1 al 8, aproximadamente. Y es que Dios envía cuatro castigos. Cuatro. Dos y dos. Cuatro. El primero que envía es muerte. Primer castigo. Y es enviaré muerte. Que en Apocalipsis es el caballo amarillo que lleva la muerte. Segundo, los entregaré a... ¿Y dónde dice eso? Claro, dice, ¿y a dónde iremos? Le dicen al profeta Jeremías allí. ¿A dónde iremos? El que a muerte, muerte. El que a espada, espada. Como el caballo rojo que trae espada para arrasar. El que a hambre, hambre. Como el caballo negro de Apocalipsis. Ah, no, ¿qué va? Y el que a cautiverio, como el caballo blanco de Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Capítulo 6 versículos del 1 al 8. Entonces la cosa sí parece que es como para esta época, en cambio también, ¿o no? No, si ninguno tampoco, no. Sí, claro. Leer encaja perfecto. Cuatro jinetes del Apocalipsis. Cuatro castigos en el tiempo de Jeremías. Y dice allí más adelante, estos son los comentarios antes de entrar a analizar los dos elementos. Ojo, la cosa está carnuda. La cosa pinta bien. Ahí estás pintado. Pintado, vamos a quedar todos después del juicio. Eh, Dice, los entregaré a terror. Qué fuerte eso. Y hay gente a la que uno le habla de que Dios nos entregará a terror por nuestra maldad. Y da, ¿cómo se ocurre? Si Dios es amor. Dios sí, pero nosotros no. Y así como Dios es amor, Dios también es justo. Y Dios no deja pasar el pecado. Donde está el pecado no puede estar Dios. Ah, no. Complicado el tema. Y eso de que los entregaré a terror me recuerda aquello que tantas veces hemos dicho y os enviaré eh, a un espíritu engañador y aquellos que creyeron la mentira se extraviarán. Por eso Dios envía un poder engañoso y Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, etcétera, etcétera. Lo hemos citado cantidad de veces. Y ahora en segunda de Reyes, o dos Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, se observa exactamente lo mismo. Dios envía un terror a su pueblo, lo vemos allí en dos Reyes, versículos 1 al 16, y lo vemos también en el segundo libro de las Crónicas, dos Crónicas, en el capítulo 36 de los versículos 1 al 9. Lo vemos exactamente igual. Otro elemento es el que sale o surge allí en el versículo 6 de este capítulo 15.
Cuando Dios establece el juicio de por qué está pasando todo esto, Dios le dice a Israel, porque me dejaste, me volteaste atrás. Tú te volviste atrás, tú me dejaste. Dios no dejó al hombre, el hombre dejó a Dios. Ah, pero eso fue en esa época. Ah, no, no. Dejamos a Dios por el juego, por el trago, por las mujeres, por el sexo, por el trabajo, por el celular, por. ¿Se da cuenta? Causa y efecto. Nos apartamos de Dios, Dios envía un poder para que nos extraviemos, para que nos acabemos de perder, si percibimos en nuestra rebelión. Si por el contrario, nos arrepentimos, volvemos a Dios, transformamos nuestra vida, Dios nos exaltará, como está escrito. Dice allí, tú me dejaste, te volviste atrás. Dice algo que es infinitamente más doloroso. A mí me dio escalofrío cuando lo leí. No es exageración. Dice, me cansé de arrepentirme. Me cansé de arrepentirme. Le dice Dios, Jehová, al profeta Jeremías. Me cansé. En otras palabras, estoy malo de lidiar con este pueblo. No hay más. Me cansé. Padre celestial. ¿Y sabe por qué se cansó? Lo dice allí en renglón seguido. Porque no volvieron de sus caminos malos, de sus caminos torcidos. No volvieron. Siguieron en rebeldía. Se aferraron a su maldad. Cualquier parecido con la realidad actual es mera profecía. Escrito está. Y dice algo tremendo. De repente hice que cayera. Usted no se lo esperaba. Cayó el palo y mató al hombre. Sí, ya con esa antesala, con eso que hemos visto, con esos comentarios a resaltar de este capítulo 15, ahora sí, miremos esos dos elementos. El primero les decía es la ratificación que hace Dios sobre el juicio, sobre la sentencia que hace sobre Israel. Lo vemos del versículo 1 al versículo 9. ¿Sí? Realmente se convierten en unas expresiones de ira, de una tremenda rabia de Dios para con su pueblo. Sí, pero Dios es amor. Sí, pero también es justo. ¿Se le olvidó? Ok. ¿Cómo hago para que se aprenda que Dios también es justo? Que el pecado no se queda sin castigo. Que todo pecado tiene una cosa. ¿Cómo hago pues? Ah, pues sí, no lo he entendido yo. Bueno, dice que la causa de toda esta rebeldía fue la tremenda idolatría que se dio por, a través de Manasés. Y es exactamente igual. Esta explicación se ha leído también en el segundo libro de los reyes, dos reyes. Allí lo encontramos en el capítulo 24, en el versículo 3. Claramente se establece que la causa de la ira de Dios tiene que ver con el tema de la idolatría y concretamente con la idolatría que hace Manasés, rey de Jerusalén. Tremendo, tremendo. Dios no admite ante esta rebeldía permanente, reiterativa de parte del pueblo, no admite la intercesión de parte del profeta Jeremías. Tremendo, tremendo, tremendo. Y si nos detenemos un momento y hacemos un poco de memoria de uno de los seminarios que hemos disertado acá en esta congregación, es el hecho que establece Santiago. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecase, abogado tenemos ante el Padre.
a Jesucristo. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y el hombre. Y esa es la diferencia que les planteaba hace un momento respecto del momento histórico de Jeremías. En ese momento no había quien intercediera, solo el profeta. Y Dios rechaza esa intercesión del profeta y no admite esa intervención de delante del pueblo. La gran diferencia es que ahora sí tenemos. El problema radica en que si ahora pecamos y nos arrepentimos, pero volvemos a pecar y volvemos a... Venga, entonces, ¿dónde está el cambio, papá? Entonces, ¿cuál fue la transformación? Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento? Ahí es cuando mata al hombre. Claro, ¿a algunos de ustedes les ha pasado? ¿No? Que pecan y no. Ok, ¿en serio? Bueno, este castigo se resume básicamente en una ruina total del pueblo, total y absoluta. Y esa ruina es dada por esos cuatro castigos que les mencionaba ahora, muy parecidos a los de Apocalipsis. Pero también habíamos hablado de esos cuatro castigos, no de una manera tan explícita, pero ya lo habíamos tratado en el capítulo 14 de Jeremías, el que acabamos de ver, el de la sequía, concretamente en Jeremías versículo 12. Lo trata el profeta Ezequiel, capítulo 5 versículo 2. Lo trata el profeta Zacarías, creo que es el último libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 11 versículo 9, y lo trata, como ya lo habíamos mencionado, Apocalipsis capítulo 13. Entonces, hay allí unos elementos bastante relevantes de cómo Dios ratifica ese juicio sobre Israel. Y el segundo elemento que había para meditar y revisar con algún detenimiento era la incomodidad que estaba sufriendo el profeta en virtud de este juicio tan severo, tan fuerte de parte de Dios contra el pueblo que estaba a cargo del profeta Jeremías. Jeremías establece allí que la labor que él está desarrollando al llevar el mensaje y estar entre Dios y su pueblo se había vuelto un problema, se había vuelto caótica, difícil, se había vuelto una labor bastante compleja. Y se había vuelto una labor bastante compleja por una razón muy sencilla, porque el profeta Jeremías estaba siendo permanentemente contradicho, atacado, ese mensaje que llevaba el profeta Jeremías, ese evangelio que llevaba, estaba generando, como efectivamente debía ser, una tremenda, tremenda división. Ese mensaje que traía Jeremías de parte de Dios estaba trayendo una tremenda división. Como lo menciona Mateo capítulo 10, por allá por el versículo 34, tal vez, donde decía que el evangelio era la espada que venía a traer división, lo mismo que menciona Lucas en el capítulo 12. No he venido a traer paz. Yo no vine a traer paz, vine a traer discordia. Yo no vine a a erradicar la ley, vine a abrogar la ley, vine a ratificarla, vine a darle peso a la ley, que es lo que mucha gente no ha podido, o peor aún, no ha querido entender de este proceso con Dios. Dios, aún así, le menciona al profeta Jeremías y le dice, tranquilo, yo te voy a dar un tiempo de refrigerio, te voy a dar un tiempo de barbecho, te voy a dar un tiempo de recuperación. No te preocupes, tranquilo, relajado. Y establece allí
Dios ante el profeta una comparación muy interesante. Y le dice, quebrará el hierro del norte o el bronce. Yo no creo. ¿Y qué es esto? El hierro normal hace referencia, o el hierro del sur, por llamarlo de alguna manera, hace referencia al pueblo de Israel. El pueblo del norte, el hierro del norte, hace referencia a Caldea, ¿sí? Caldea, el imperio caldeo era un imperio mucho más fuerte que Israel, mucho más. Entonces la comparación es, ¿podrá Israel destruir a los caldeos? ¿Podrá el hierro del sur romper el hierro del norte? No creo. ¿Podrá romper el bronce? Resulta que es que el bronce es mucho más fuerte que el hierro. El hierro del sur, el pueblo de Israel, el pueblo del norte, el hierro del norte, que es el imperio caldeo, y el bronce será entonces la palabra de Dios. No puede ser rota por nadie. Tremendo. Y el profeta humildemente, en una oración y una actitud totalmente humilde ante Dios, le dice, acuérdate de mí, Señor, visítame, acompáñame, véngame de mis enemigos, visítame por tu causa, Señor, sufro. Punto que una vez más exalto, nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, nada de que si usted se acerca a Dios, entonces Dios tiene cosas buenas para usted. Nada de aquí en este lugar está la presencia de Dios. Nada de pedir y se os dará, es que hay que pedir exactamente. Trae tu diezmo. Bueno, muy respetable, pero la Biblia dice otra cosa. Mis muy queridos, que el Señor les guarde, les ministre y les proteja hoy y siempre.